Voy a dar comienzo al webinar de análisis térmico, integridad de señal e integridad de potencia en Alter Polex. El flujograma que se va a seguir es el siguiente. Primeramente, voy a hacer una presentación de las capacidades de la herramienta. Después de esto, haré una demo en directo de varios casos de uso. Y por último, daré las conclusiones extraídas de este análisis. Polex. Polex es una herramienta de análisis y verificación para diseños electrónicos que permite detectar errores en fases tempranas, ahorrando así al usuario en costes y tiempos. Esta herramienta permite revisar tanto esquemáticos como archivos Gerber y es totalmente compatible con herramientas tipo ICAD como es Altium. Esta herramienta también permite al usuario verificar de manera automática aspectos como la fabricación y el montaje, es decir, si pudiese haber problemas de placement, que hubiese componentes que se superponen unos a otros, y también es posible hacer una verificación del comportamiento eléctrico. Un ejemplo de ello sería asegurar que dos PCBs que van en par diferencial estén hechos correctamente el matching, es decir, que midan lo mismo. Además, esta herramienta incluye softwares avanzados de integridad de señal, integridad de potencia y análisis térmico. En este webinar se van a estudiar tres casos de uso. Uno de integridad de señal, donde analizaremos las pistas como lineal de transmisión, de red y crosstalk. También se va a llevar a cabo un análisis de integridad de potencia, en el cual se visualizará la caída de tensión en DC y la impedancia en AC. Y por último, aprovechando lo visto en en el análisis de integridad de potencia, se calcularán las pérdidas, la distribución de corriente y las pérdidas por efecto Joule y se aunarán a las pérdidas propias de cada componente. Dicho esto, comencemos con la demo en directo. Es importante remarcar que estos ejemplos están subidos por lo menos los de integridad de señal e integridad de potencia, en la página de Altair. De esta documentación es en la que me he basado yo, por lo que voy a ir consultándola a medida que lo vaya necesitando. El primer paso será importarnos la PCB en formato ASCII y tras esto nos guardaremos el archivo como un proyecto para que no den fallos a la hora de asignar los nodos. Una vez hemos hecho esto, lo siguiente que haremos será visualizar el layer stack para asegurarnos de que la PCB se ha importado correctamente. Como se puede observar, hay ciertas capas que ya están asignadas a ground o power, por lo que haremos lo mismo en Polex. Las asignaremos como tipo power o ground. Si quisiésemos cambiar algún material, bajaríamos el desplegable y si quisiésemos crear nosotros un material, habría que ir a Material Library o importarnos ese material o crearlo, ya sea un dieléctrico o un conductor, pero no es el caso. Lo siguiente que haremos será en Parts asignar las diferentes propiedades eléctricas de cada componente. Os voy a hacer el ejemplo con una resistencia. Si quisiese asignar el valor de esta resistencia, me iría a Passive Component Data, asignaría
el valor que fuese, en este caso 100 kiloohmios, y le diría a la herramienta que estos 100 kiloohmios son de resistencia. Otra cosa que podemos hacer es asignar modelos SPICE. Voy a hacerlo con dos componentes que vamos a necesitar, que son una CPU y una memoria. Entonces, en Device Model Files podemos añadir directamente el modelo IBIS. Concretamente, el componente que tenemos es el de 513 pines. Y haremos lo mismo con las memorias. Que es el de 96 pines. Vale. Este modelo IBIS, como he mencionado, es un modelo SPICE de la entrada y salida del componente. Vale. Antes de pasar a la parte de análisis, nos tocará trabajar en los nodos. Estos nodos, gracias al etiquetado que viene por defecto en la herramienta, podremos hacer una asignación automática. En esta ventana podremos crear los nuestros, ya sea a mano o importándolos. De esta forma, si seleccionamos la opción Find Net Class, nos hará la asignación automática. En el caso de que quisiésemos asignar, por ejemplo, un par diferencial, tendríamos que hacer lo siguiente. Cogeríamos el reloj, en este caso, diríamos que es una señal diferencial, diré que esta es la positiva, y buscaríamos su par, que es Acknowledge B. Y así habríamos creado un par diferencial. Por último, antes de pasar al análisis, generaremos las Composite Nets necesarias. Estas Composite Nets no es más que para en un nodo de A a B, si entre medias hay un componente, este componente separa la pista en dos. La herramienta por defecto las interpreta como nets separadas, pero si queremos que no sea así, seleccionaremos el componente por el cual están separadas y haremos la generación de las nets componentes. Tras esto, pasamos a los análisis. El primer análisis que se va a hacer es el de transmisión de línea. Para ello, pondremos de nombre Acknowledge al modelo de las pistas que vamos a crear y generaremos dos conductores, ambos de 0,1 milímetros de ancho, pero separadas 0,2 milímetros. Si quisiésemos analizar la impedancia de las pistas, sería directamente darle a analizar. Y si quisiésemos visualizar estas pistas, sería darle a Display Model. Así observamos cuál es la disposición de las pistas y así podemos ver cuál es la impedancia diferencial, el skin depth, la resistencia en continua, el delay, etc. Nos vamos a guardar esta pista. Podemos hacer lo propio con las pistas de la PCB, para lo cual daremos a la opción de Generate Multiple Models y a través de Model Root Traces tendríamos todas las pistas ya cargadas en el análisis. De manera automática también se te generan los nombres. Es el nombre básicamente lo que indica es la capa en la que estaría la pista y el ancho de la misma. Si queremos visualizar la impedancia, el delay y todo lo anterior mencionado, daremos a Run Analysis.
y podríamos ver exactamente lo mismo que en el caso anterior. Nos interesa, lo siguiente que se puede hacer es hacer un match de las pistas. Me explico. Al seleccionar la pista que queramos, la podemos importar al otro lado del modelo y podemos tener la impedancia que concuerde o que se ajuste a nuestros requisitos. Requisitos de una impedancia de 50 ohmios y una frecuencia de trabajo a unos 500 MHz. El tipo de señal, en este caso será diferencial, pero se puede seleccionar el tipo de señal que se requiera. Y simplemente clicando en análisis, pues se obtienen los resultados requeridos. El siguiente análisis que vamos a hacer de integridad de señal es el de red. En el de red seleccionaremos el nodo que más, el nodo que, el nodo para el cual esté destinado el análisis que quiera. En este caso el mío será el MCU de 0. Y para este nodo le vamos a decir que la señal es de un pulso de 1,25, tiene un periodo de 1,25 nanosegundos. ¿Qué podemos ver de este nodo para esa señal? Podemos ver la forma de onda que saldría de la etapa A, es decir, la salida, y llegaría a la etapa B, es decir, la entrada. Podríamos ver también el light diagram para analizar lo legible que sería la señal que enviemos. Podríamos analizar también cuánto de la señal llega, además del análisis de TDR y el statical light. Vamos a empezar con las formas de onda. Estas son las formas de onda debidas a un mal matching en la señal, en la pista que diga. Entonces, al haber cierto rebote, la señal no llega a ser cuadrada como debería. En cuanto al diagrama de ojo, sí se puede observar que es bastante legible, hay bastante apertura. Y en cuanto al análisis de red, para el caso del parámetro S, podemos ver como por debajo de los 2,5 GHz la señal se transmite prácticamente entera. Antes de pasar al siguiente análisis, vamos a ver el crosstalk de la pista. Vamos a verlo para el nodo MCU A3. Vamos a analizar cuáles son los acoplamientos que existen para cada nodo. En este caso, para el nodo que más se acoplaría. En el caso del MCU A3 es el 2. Y vamos a ver en qué partes de la pista existe este acoplamiento. Cabe mencionar que el criterio de acoplamiento es algo que se puede modificar, es decir, bajo diálogo puedes decirle cuántas son las capas en las que vas a analizar ese acoplamiento. Una, en mi caso, tiene sentido. El número de trazas en paralela con las que se puede acoplar. La longitud mínima de acoplamiento, la distancia a la vía y la distancia máxima que tiene que tener al nodo. Entonces, volvemos a la ventana anterior y estas serían las diferentes trazas que hacen coupling con nuestro nodo A3. Como hemos visto anteriormente, solo la A2 es la que más acoplamiento tiene con nuestro nodo. Entonces, en Active Drivers, lo que le vamos a decir es que no van a tener ningún pin activo, es decir, no van a estar emitiendo señales, salvo la que ahora mismo nos interesa. La que nos interesa tendrá una señal de un pulso de 2 nanosegundos, que es una frecuencia de 500 MHz. Esta es la señal que vamos a enviar. Y estos son
el modelo IBIS del punto de entrada y de salida. Como se puede observar, son dos puertos de entrada y uno de salida, que coinciden con arriba-abajo, entradas y salida, derecha. Vale. Pues como he mencionado anteriormente, solo lo haremos con el AA2. Este es el acoplamiento que hay. Vemos que la mayor parte está en rojo, es decir, que van demasiado en paralelo y muy cerca. Y vamos a analizar qué es lo que está pasando. Ok, vale. El nodo que nos interesa es el AA2, que está afectando directamente a nuestro nodo AA3. Es decir, si visualizamos el AA3, vemos como tiene cierto ruido debido al crosstalk que se produce por nuestra señal AA2, que tiene esta forma. Vale. Bueno, pues una vez terminado con el análisis de Signal Integrity, pasaremos al análisis en Power Integrity. Para ello, tenemos que asignar lo siguiente. En parts, iremos al componente que nos interesa, que es la CPU. En la CPU asignaremos el Power Rail, que es, como hemos mencionado anteriormente, la corriente, la tensión que que le permitimos y la impedancia objetivo, lo cual es 10, lo cual será 10, 100, 0,1 en impedancia objetivo, 100, 300 en frecuencia, 0,3 y así con el resto. 10, 100, 100, 300. Vale, vale. Pues ya hemos generado em, el, hemos generado las constraints del análisis de Power Integrity. También tendremos que asignar la propiedad de conectores a aquellos que lo sean, como es el caso de estos conectores de aquí. Son 3. Y tendremos que irnos a la parte de los nodos. Buscaremos la pista que vamos a analizar, que es la que está relacionada con el core. Le pondremos la tensión de la propia pista, que será 1 voltio. Y con esto habremos finalizado la asignación de valores. Iremos a la parte de Power Integrity. Seleccionaremos por la parte de los pines de potencia. Como ya lo habíamos hecho en el Signal Integrity, pues no tenemos que hacer ahora mismo nada, ya estaba hecho previamente, entonces buscaremos la de core y nuestro pin de entrada
que es el del conector, será el CN38, que coincide con este pin de aquí. Y los de salida, es decir, a donde estaría llegando lo que vendría a ser el sumidero de corriente, será el L16 y el L17. Como GroundNet cogeremos uno de los GNDs que tenemos y ya habremos separado la pista. Como os he mencionado anteriormente, este es el CN38 y estos son los pads del L16 y el L17. Aspectos importantes de esta ventana. La parte de puertos, donde viene la corriente en continua de los nodos. Em, Aquí es por si quisiésemos asignar alguna resistencia, una C o una L extra. En cuanto a groundnets, asegurarnos, power groundnets, asegurarnos que la tensión está correctamente asignada. Y ahora mismo para el análisis que queremos hacer es suficiente. Entonces lanzaremos el DC y RC drop. Esta es la caída de tensión a lo largo de la pista. Como podemos observar, como la pista es demasiado fina, caen casi esos 0,3 voltios que le hemos dicho de límite. Entonces, esto es bastante mejorable. Ahora veremos cómo podemos hacerlo. También podemos ver la densidad de corriente en la pista y el mapa de calor de la misma. La manera de ver cómo solucionar este problema es a través del ground planes. Aquí podrías directamente crear una pista más ancha y podrías simular lo que pasaría con esa propia pista. Es decir, si nos vamos a la capa de interés, que es la power, yo puedo generarme aquí una pista mucho más ancha de este estilo, incluso más ancha, si cupiese, y podría hacer el análisis con esta nueva pista. Lo mismo pasaría añadiendo vías y añadiendo condensadores de desacoplo. Entonces puedo lanzar el análisis para ver cuánto ha mejorado. Ya vemos que la caída de tensión es muchísimo menor que lo que teníamos en el caso anterior. Por último, el siguiente análisis es os traemos un caso que ha sido producto de uno de los diseños que tenemos, de uno de los diseños en los que he estado trabajando, que es parte, bueno, parte todo de un análisis previo. En este análisis vimos que para hacer un convertidor resonante, un CLLC trifásico, los condensadores que estábamos usando eran pocos y encima eran malos. Entonces, eh, gracias a, gracias a Polex vimos que el diseño que teníamos inicialmente era inviable con lo que queríamos hacer. Así que vamos a ir abriendo las diferentes ventanas para ahorrar tiempo y que no se extienda mucho el webinar. Ya he generado toda la parte de he asignado todas las propiedades, he generado todas las propiedades. También los análisis de Power Integrity para ir directamente a los resultados, ya que me parece redundante. Power Thermal. Este es el modelo inicial de la PCB.
Era una PCB con 5 condensadores en paralelo por fase. Al ser trifásico son 3 fases. Y esta es la PCB del diseño actual, ya con 8 condensadores por fase. ¿Cómo pasamos de un diseño a otro? Vale. Al analizar el Power Integrity, es decir, al asignar la tensión en los nodos, la corriente que va a circular y demás, obtuvimos lo siguiente. El análisis está hecho únicamente en 2 de los nodos, ya que el tercero es redundante al obtener por simetría exactamente lo mismo, así que solo se ha realizado en 2. Este es el análisis de caída de tensión en las pistas, y lo que nos interesaba principalmente, esta es la distribución de corrientes en las pistas, lo cual es muy evidente que la corriente se observa cómo se agolpa por ser el camino más corto en los condensadores de abajo, haciendo que implementar condensadores en paralelo para mejorar la temperatura y reducir así las pérdidas locales en cada componente, pues se hiciese inviable. Si se analiza el Power Integrity para la otra rama, se obtiene también algo bastante parecido. La caída de tensión es mucho menor, porque la longitud de pista es menor, pero la distribución de corrientes es todavía peor, al agolparse toda en el condensador de abajo. Luego, nuestra conclusión a todo ello fue buscar cómo hacer llegar la corriente de manera más homogénea a todos estos condensadores. Si analizamos la Power Integrity en esta PCB, observamos lo siguiente. Podemos ver que aunque la caída de tensión se haya ido al doble, eh, la distribución de corrientes ha mejorado infinitamente. Ahora sí podemos asegurar que la corriente llega más o menos de manera homogénea a todos los condensadores. Para el otro nodo pasa exactamente lo mismo. La caída de tensión es mucho menor por lo mencionado anteriormente, la longitud de la pista, pero la distribución de corrientes es, aunque siempre es mejorable, es mejor que lo que teníamos en el modelo inicial, confirmando así que nuestro modo de actuación es el correcto. Para analizar exactamente la distribución de temperatura que que teníamos en la propia PCB, iremos a Thermal Analyzer. Gracias a haber generado anteriormente un archivo en Power Integrity, al haber guardado la solución, en la parte de Thermal Analysis Constraints podemos venir a Joule Heating IR Drop Model y directamente asignar estos modelos de IR Drop.
Entonces, de esta forma, estamos añadiendo las pérdidas por efecto Joule. Es importante mencionar que las pérdidas ya las habíamos añadido previamente a cada condensador. De ahí estos 0,15. En la hoja que os he enseñado inicialmente con los cálculos teóricos, veíamos cómo las pérdidas por condensadores de las pérdidas en cada condensador eran de 0,19 vatios y las pérdidas en los condensadores iniciales eran de 3,79 vatios, lo cual ya la diferencia hacía muchísimo. Hacía tanto que este es el mapa de temperaturas del caso que teníamos inicialmente. Estamos hablando que, habiendo añadido las pérdidas por efecto Joule, la temperatura que teníamos era de 633 grados sin disipación en la PCB, además de una distribución de temperaturas pésima si la comparamos con lo que tenemos ahora mismo, que es bastante homogéneo. En la fase de la derecha no hay precisión en la temperatura debido a que no hemos añadido las pérdidas por efecto Joule, como ya he mencionado. Entonces, las conclusiones del análisis son evidentes. Habría que hacer un rediseño de la PCB y ahora hemos conseguido algo que sí es implementable, gracias a Polex. Entonces, las conclusiones del estudio son las siguientes. Polex permite lograr un ahorro significativo de costos al identificar de manera temprana defectos y fallas de manufactura, ensamblaje y eléctricas durante las etapas iniciales de diseño. Gracias a la extensa biblioteca de componentes y de materiales integrada que hemos visto y a la combinación del análisis de extracción de modelos parásitos en 2D y 3D, Polex ofrece resultados rápidos, ningún análisis ha tardado más de 30 segundos y además de ser rápidos son precisos. Por último, los diferentes solvers electromagnéticos que ofrece la herramienta facilitan la verificación de la PCB al poder simular condiciones reales de funcionamiento y en diferentes ámbitos, como hemos visto del análisis térmico, análisis de integridad de señal y análisis de integridad de potencia. En esta diapositiva os he dejado una serie de tutoriales, varios de ellos son oficiales, son del propio canal de YouTube de Altair, además de documentación técnica que os redirigirán a los tutoriales, user guides y el Altair Learning, que son recursos imprescindibles. Y os he dejado otro vídeo de YouTube que a mi parecer es bastante interesante, también del caso que os he mostrado, que lo explican todo bastante bien. Y muchas gracias por su atención.